Antes de explicar lo que pasó al final de Extra, debemos dejar claro que es exactamente Muv-Luv Unlimited. Unlimited no es una secuela, ni un añadido posterior. Es una campaña adicional que se desbloquea al terminar las historias de Sumika y Meiya, pero siempre estuvo en el juego. Extra en ninguna parte menciona la existencia de Unlimited, y tampoco fue algo promocionado. Unlimited se supone que debe ser un secreto que dejaría choqueado al jugador. ¿Y qué secreto resultó ser? Al iniciar Unlimited, Takeru está recordando un viaje que hizo a un spa con Sumika, Meiya y compañía. Nada raro en sí, pero lo que los sorprende bastante es que ninguna de las dos se haya molestado en levantarlo, aun cuando ya pasó por mucho la hora de ir al colegio. Takeru ve esto como una oportunidad de retribuirles y despertarlas por sorpresa, pero toda la casa está vacía. Y al salir se encuentra con que no solo su casa está vacía, sino todo el barrio. De hecho, está en ruinas, y cuando no se podía poner más raro, encuentra un robot gigante estrellado en su casa. Ok, eso es raro. Takeru, más que confundido, está emocionado, ya que es un gran fanático del género, y pronto llega a la conclusión de que simplemente está soñando, y decide aprovecharlo al máximo. Como el robot está claramente dañado y no hay mucho que se pueda hacer en una colina desierta, Takeru se dirige a su colegio, y aunque también lo encuentra, está diferente. Tiene antenas de comunicación en el techo y guardias armados, que lo derriban y encarcelan apenas se acerca. Esto es genuinamente bizarro. Puede ser sometido a investigación. Takeru es visitado en la celda por Kuzuki Yuko, su profesora de física. Takeru está convencido de que todo es una broma, pero Yuko le confiesa con toda honestidad que nunca lo había visto. ¿Qué mierdas pasó aquí? Después de una larga charla, Yuko elabora una teoría de lo que está pasando. Takeru ha caído en un universo alterno, y en este nuevo universo nadie lo conoce. Su escuela no es más una escuela sino la base Yokohama de las Naciones Unidas. Y Yuko no es una simple profesora sino la científica al mando de todas las operaciones dentro de la base. ¿A qué se deben los cambios y la presencia de robots gigantes? Al hecho de que en este universo la humanidad se encuentra en guerra con una especie alienígena, los Beta. Beings of the extraterrestrial origin fit with adversary of human race. Ese es oficialmente el peor acrónimo de toda la historia. Para ser honestos, llamarlo guerra está mal. Los seres humanos están siendo aniquilados. Los Beta tienen completa superioridad numérica, parecen nacidos para el combate. Tienen un sistema de defensa antiaéreo prácticamente perfecto. Ya arrasaron con Eurasia, y desde su llegada en los años 50 han acabado con 6 billones de vidas humanas, dejando al billón restante en un punto desesperado sin aparente posibilidad de victoria. Takeru se niega a creer que un mundo tan horrible sea más que un sueño, pero Yuko logra convencerlo de que se entrene en la base, ya que si es un sueño no tiene nada que perder, y así podrá pilotear uno de los mechas de la base, los determinados Tactical Surface Fighters. Como si no fuera suficiente, cuando Takeru se inscribe al programa de pilotos se encuentra con sus antiguas amigas, quienes tampoco lo reconocen, y en este mundo, aunque se vean y a primera instancia actúan igual, sus pasados objetivos y deseos son completamente diferentes. La única excepción siendo Sumika, que al igual que él parece no existir en este mundo. En medio de esta situación, Takeru deberá escoger entre aferrarse a los recuerdos de su antigua vida pacífica o defender este nuevo mundo donde hay personas que puede llegar a querer o incluso amar. Ah, y por si el pobre no hubiera tenido suficientes impactos emocionales, su mejor amigo es una mujer en este mundo. Sí. Unlimited es el punto donde Muv-Luv se quita la máscara de comedia romántica genérica. Todo Extra existió solo para conocer a los personajes y llegar a este punto. Ver cómo un protagonista de comedia reaccionaría en un mundo post-apocalíptico. Y debo admitir, es una jugada muy valiente. El tono de Muv-Luv da un giro de 180 grados. La comedia no se va, ya que Takeru sigue siendo la misma persona. Pero el mundo es muy diferente, y si Extra era un festival de clichés, Unlimited es una deconstrucción de ellos. Las peculiaridades comédicas del elenco son potencialmente letales en este nuevo entorno. El pánico escénico de Tama es un terrible atributo para un francotirador. La actitud distante de Ayamine es una pesadilla para el trabajo en equipo. Que Chizuru trata de embotellar todo es emocionalmente desgastante. La lealtad y sentido del deber de Meiya prácticamente son suicidas. Y Takeru no tiene la mentalidad para pelear por su vida, ni mucho menos tomar otra. A su vez, muchas de las convenciones del género mecha también se ven desafiadas. No existen los pilotos genios. Aprender a manejar una máquina tan compleja cuesta mucho esfuerzo. Y por más práctica que tenga, es muy posible que mueras en tu primera batalla. El talento individual no sirve contra las hordas de Beta, y nadie puede defender su vida solo. En donde Muv-Luv se mantiene fiel a sus orígenes es en los trajes de pilotos, que son estúpidos a no más poder. Los mismos Tactical Surface Fighters son máquinas bastante aparatosas. Son en todo sentido inferior y mucho más caras que los aviones o tanques. La única razón de que no se usen aviones es el sistema láser de los Beta, que hace de los vuelos convencionales algo imposible. Los tanques no pueden hacer nada contra la raza terrestre de los Betas, así que los mechas se convierten en una especie de punto medio entre las dos máquinas, que es menos efectiva que cualquiera de las dos, mucho más difícil de manejar, sin mencionar los costos y las reparaciones. En el apartado técnico no hay mucho más que decir, al fin de cuentas tiene el mismo motor de Extra.
Las principales diferencias son la presencia de más movimiento por los mechas y algunas escenas animadas a lo largo de la historia. Unlimited también incluye las escenas de siguen sin aportar nada, pero son aún más breves que en Extra. Algo es algo. Ya que desbloqueamos todos los segmentos, podemos ver los menús. Las opciones básicas de sonido, velocidad de texto y soltar escenas se pueden acceder en cualquier momento, al igual que guardar y cargar partidas. Y el menú principal añade elementos como una galería de imágenes, video, lista de finales, regresar a eventos de la campaña o mi parte favorita, la galería de sonido. Sí, sé que sonará como algo muy retro, pero una galería de sonido es algo que siempre me agrada. En especial porque tiendo a preferir la musicalización de los videojuegos sobre las bandas sonoras de película. Es una de esas cosas mías, supongo. Después de las horas bizarras que gasté en Extra, Unlimited fue una experiencia mucho mejor llevada. Es una historia sobre crecer, evitar el escapismo, aceptar las responsabilidades y confiar en los demás. La vida de Takeru se fue al infierno, pero eso no cambia que aún en este nuevo mundo hay cosas que valen la pena cuidar y defender. Las personas de este universo no son las mismas del original, pero sus valores y cualidades resaltan en ambos mundos. Todos tienen arcos que desarrollan bien sus personalidades, ayudan a crecer a Takeru y resultan en una experiencia bien llevada. La mejor parte es que Unlimited entiende que sangre y violencia no son sinónimo de madurez. La historia es considerablemente seria sin perder todo el humor. Y lo más interesante es cómo logra transmitir la sensación de un mundo en guerra y conflicto sin mostrar una sola batalla. Sí, en todo el juego nunca te enfrentas a los beta. Toda la sensación de muerte y desesperación se transmite exclusivamente con el diálogo y la manera en que está construido el mundo. Algo que no es fácil de hacer. Honestamente solo nos queda hablar del final. La mayoría del juego es el mismo sin importar el romance, y abarca historia de todas las heroínas con un flujo natural. Lo que a su vez significa que las decisiones poco o nada afectan. Todo va a ser lo mismo sin importar el jugador. Y por un lado, como obra pasiva, Unlimited no se desenvuelve mal. Pero esto se supone que es un videojuego, no solo un libro. Así que de hecho esa es una desmejoría a comparación de Extra. Y en una sola vuelta deberías poder desbloquear todos los finales. Y los finales... Unlimited tiene 11, lo que suena bien. Solo que... solo cambian los últimos 10 minutos del juego. Y peor aún... los 11 finales son exactamente iguales. Y no solo en el sentido de que llegan al mismo punto, sino que literalmente son lo mismo. Si Takeru se enamora de Meiya o Ayamine, no importa un carajo, porque en los 11 finales el diálogo es el mismo, las ilustraciones son prácticamente idénticas y todo pasa igual. En teoría hay dos tipos de finales, uno normal y uno verdadero para las 5 heroínas, pero la diferencia entre el normal y el verdadero solo es el epílogo. Y Takeru realiza los mismos actos y dice las mismas frases sin importar cuál de los 10 sea. El 11º final es el único que varía un poco, siendo un final no romántico que se enfoca en Yuko, pero aún así solo resulta ser una versión más corta de los otros. Después de un buen recorrido, en los últimos minutos Mublue regresa a sus viejos trucos y bota toda la repetición que había contenido al máximo. Y es muy frustrante. Es como encontrarse con un viejo amigo, sorprenderse gratamente por lo mucho que ha cambiado, tener una buena velada y que en 5 minutos lo arruine todo. Y la peor parte es que el final en sí es bueno, solo que tener que tolerarlo 11 veces seguidas lo torna insoportable. En el gran esquema de las cosas, Unlimited no es perfecto, pero a excepción del final es una aventura mucho más consistente y agradable, con diálogo inteligente que se usa de manera más productiva que solo desfilar clichés, aunque irónicamente, entre mejora la calidad narrativa, disminuye la interacción del jugador. Como todo lo que hemos visto hasta el momento, Unlimited en última es un producto raro, poco convencional, pero debo felicitar a la producción por atreverse a hacer algo tan diferente y arriesgado en un mercado tan limitado como son las novelas visuales. Unlimited será el punto donde Mublue muestra su verdadera cara, pero no es de ninguna manera el final explosivo de la historia. El destino de Takeru, que fue lanzado a un mundo incomprensible, aún espera su conclusión. De la flama de la vida en un mundo que se perece, se escribe un futuro más. Es el final alternativo que no se pudo contar antes. Un muy grande, muy pequeño y muy precioso cuento de amor y coraje.